Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos a la última clase del curso de hadices, los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él. Como les habíamos comentado al inicio de ese curso, que vamos a abordar y estudiar 100 dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él. Y en esa clase vamos a terminar con esta cantidad y así vamos a concluir este curso. El primer dicho del curso de la clase de hoy es que el profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo que cuando Alá decretó la creación, se comprometió a sí mismo escribiendo en su libro que está dispuesto con él. Es decir, que Dios mismo estableció una ley para su creación. Y esa ley dice, anuncia o aclara, mi misericordia prevalece sobre mi ira. Ese es el concepto principal del Islam, que presenta al Ser Supremo, que presenta a Dios como el más clemente, el más misericordioso, el sumo indulgente. Entonces el Islam presenta a un Dios que se basa en sus atributos de clemencia, de misericordia, de perdón. Y no es un Dios que busca o que agrada castigar o hacer sufrir a su creación. Todo lo contrario, Dios ama a su creación más que una madre a su hijo. Y eso es lo que vemos también en las enseñanzas del Islam, que los atributos principales de Dios rodean cerca de su clemencia, de su misericordia y también de su amor y generosidad hacia el ser humano, que está siempre dispuesto a perdonarnos, a recibirnos, a protegernos con su amor, con su bondad, con su generosidad. Pero es el ser humano que cuando se aleja tanto o cuando se convierte en un rebelde, que luego para mantener su ley, Dios algunas veces tiene que también, para mantener el orden, tiene que también castigar al ser humano. Es lo mismo como los padres, algunas veces para los niños o sus hijos muy atrevidosos, tienen que poner un fin o un límite. Asimismo, para mantener el orden, el equilibrio o mantener su ley, Dios también tiene que castigar a aquellas personas que rebelan contra su voluntad o quieren crear desorden en su tierra o en su plan de creación. Pero incluso el concepto en el Islam del paraíso y el infierno, y ahí también vemos cómo la misericordia divina prevalece sobre su castigo y su ira. Por eso incluso en el Islam el infierno es un estado temporal y en un momento, por la misericordia de Dios, todos los seres humanos serán llevados, liberados y luego llevados al paraíso. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, que Dios anunció que el hijo de Adán dice una mentira contra mí, aunque no tiene derecho a hacerlo, y abusa de mí, aunque no tiene derecho a hacerlo. En cuanto, y ahora explica cuál es la mentira y cuál es el abuso. Y explicó que en cuanto a que dice una mentira contra mí, es que dice que no lo recrearé como lo creé por primera vez. De hecho, la primera creación no fue más fácil para mí que la nueva creación. Es decir, que la mentira contra Dios es rechazar o cuestionar y negar la vida después de la muerte o la resurrección, la vida venidera. Y Dios dice que para mí es, era tan fácil crear al ser humano la primera vez, ¿cómo sería recrearlo? Después, es decir, después de su muerte, um, resucitarlo o para la vida más allá, que sería una vida espiritual. Entonces, según el Islam, um, la vida después de la muerte es uno de los conceptos, uno de los preceptos elementales más centrales.
Y una persona que niega el día de la resurrección o la vida más allá, conforme ese dicho, no solamente miente a Dios, sino que niega uno de los conceptos más básicos del Islam. Y por otro lado, un abuso contra Dios es que cuando uno dice que Dios ha engendrado hijos, es decir, que tiene copartícipes o tiene hijos, y mientras Dios dice que yo soy el único, el más autosuficiente a quien todas las criaturas necesitan, no engendro ni fui engendrado y no hay nadie como yo. Entonces la mentira contra Dios es cuestionar o negar, rechazar su poder de recrear al ser humano después de la muerte, o en otras palabras, rechazar la vida después de la muerte. Y en otras palabras, el abuso contra Dios es asociar otras entidades, otras personas a la divinidad de Dios. Después, eso en el resumen, para agregar al dicho anterior, por eso en el Islam, cualquier profeta es un ser humano y no es copartícipe de la divinidad, ni es considerado hijo de Dios, ni es considerado una manifestación divina en ese sentido que comparta los poderes o los atributos divinos. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, una noche llovió y el mensajero de Allah nos dirigió a la oración del Fajr y al terminar se dirigió a nosotros y dijo: ¿sabéis lo que ha dicho vuestro Señor? Respondimos: Alá y su mensajero lo saben mejor. Entonces dijo el profeta que Alá dijo o me reveló: algunos de mis siervos se levantaron creyendo en mí, es decir, en esa mañana cuando llovió, ¿sí? Y algunos de ustedes creyeron en Dios y otros no. Y el que dijo, nos ha dado la lluvia o llovió por la misericordia, por la bendición y la bondad de Alá, entonces son personas que creen en mí, creen en Dios, y son incrédulos de las estrellas. Y quien diga o dijo que se nos ha dado la lluvia por tal o cual estrella, entonces es un creyente en la estrella y es un incrédulo en mí. Y eso muestra un poco también la esencia y la profundidad de idolatría. La idolatría no es solamente o no incluye simplemente los hechos o las postraciones físicas hacia otros cuerpos o cosas físicas o piedras o imágenes, sino que también existe idolatría sentimental, emocional, ¿sí? Y también en ese sentido atribuir poderes a otras cosas. Y un ejemplo muy simple que acá abordó el profeta Mohammed, la paz según él, fue el tema de la lluvia. Ahora asociar como el pilar o la fuente de la lluvia o atribuir a una estrella tal poder o tal función es un acto de idolatría, es una forma de rechazar la divinidad o los atributos de Dios. Y por otro lado, es cierto que Dios, como el rey de ese mundo, asignó diferentes empleados, creó una forma del mundo, del universo, donde él mismo no está visible, pero está actuando atrás de su creación o las cosas que él dispuso o él asignó. Pero sería un pensamiento, una postura muy equivocada, incorrecta, asociar ahora tal beneficio para la humanidad o el ser humano hacia la cosa en vez de atribuirla al diseñador, al creador. Un ejemplo muy simple, el sol nos da la vida, la luz, ¿sí? Y es algo vital para nuestra vida. Pero sería ahora una forma de idolatría asociar y adorar o alabar al sol por darnos la vida, porque en realidad el sol fue creado por Dios y la fuente atrás, ¿sí?, del sol es Dios. Él es el ser supremo que hizo al sol trabajar o darnos la vida o
la luz, la iluminación. Entonces el ser que merece nuestra alabanza, nuestra adoración, es Dios y no el sol. Y lo mismo con todas las cosas. Por eso también es un dicho lindo, un ejemplo maravilloso para entender la esencia de la unicidad de Dios y el concepto del monoteísmo que presenta el Islam. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, un discípulo dijo que el profeta dijo una vez que el primero de las personas contra las que pronunciará el juicio del día de la resurrección será un hombre que murió como mártir. Será traído y Alá le dará a conocer sus favores y los reconocerá. Y Dios dirá, ¿y qué has hecho con ellos? Y él dirá, la persona, el mártir, dirá, luché por vosotros hasta morir como un mártir. Y él dirá, Dios dirá, has mentido, no has hecho más que luchar para que se diga sobre vos que sos una persona muy valiente. Y así se dijo, las personas decían sobre vos que sos una persona muy valiente. Entonces se le ordenará que sea arrastrado de bruces hasta que sea arrojado al fuego del infierno. Entonces el tema es que una persona que murió una muerte como mártir fue presentado a Dios y Dios le preguntó sobre su vida. Y él dijo que Dios, yo luché por vos y morí como mártir. Y Dios dijo que sí, es correcto, pero vos no moriste por mí o por mi amor, por mi voluntad, sino que vos luchaste solamente para que la gente diga que sos una persona valiente, sos un luchador. Entonces querías más la alabanza de la gente, querías ganar el respeto, la admiración de las personas, pero no has buscado, no habías buscado el amor, el placer de Dios. Y por hacer tal acción en nombre, ¿sí? O utilizando mi escudo, pero en realidad tratando de satisfacer a tu ego, por eso te voy a castigar, ¿sí? Porque no hiciste las bondades por mi placer, hiciste las bondades o las supuestas bondades para complacer tu ego y ganar el respeto, la admiración de las personas. Después habrá otro hombre que estudió el conocimiento o tuvo mucho conocimiento, obtuvo mucho conocimiento y enseñó también y solía recitar el Corán. Será traído y Alá le dará a conocer sus favores y los reconocerá. Entonces Dios le va a presentar o le va a comentar, contar todos sus favores y él, la persona, va a aceptar que es correcto, que yo fui una persona muy bendecida. Y Dios le preguntará, ¿y qué has hecho con ellos? Y la persona responderá, estudié el conocimiento, obtuve el conocimiento y lo enseñé y recité el Corán por tu causa. Y Dios dirá, has mentido. No has hecho más que estudiar el conocimiento para que se diga de vos que sos una persona culto. Entonces, él lo que buscaba era, o él a través de su formación académica, intelectual, no buscaba servir a Dios, sino que buscaba el reconocimiento o el respeto de las personas. Y utilizaba su conocimiento, su intelectualidad para ganarse el respeto o la alabanza de las personas, ¿sí? Entonces Dios dije, o entonces en ese caso Dios se le ordenará que sea arrastrado de bruces hasta que sea arrojado al fuego del infierno. Y otro ejemplo, que habrá también un hombre al que Alá ha hecho rico y al que ha dado toda clase de riquezas. Será traído y Alá le dará a conocer sus favores y los reconocerá. Entonces Dios le preguntará, ¿y qué has hecho con ellos? Y él contestará, no dejé ningún camino sin recorrer en el que te guste que se gaste el dinero sin que se gaste en él por tu causa. Es decir, que yo gasté, hice caridades de todas las maneras, de las diferentes facetas por tu amor, por tu placer, ¿sí? Y
no dejé realmente ninguna posibilidad perdida para no gastar en tu causa. Y Dios va a contestar, has mentido. No has hecho, sino que se diga, es decir, que lo hiciste solamente, no lo hiciste por mi causa o por mi amor, sino que lo hiciste para que se dice que sos una persona muy generosa. Y así se dijo. La gente también decía sobre vos eso. Entonces se le ordenará que sea arrastrado de bruces hasta que sea arrojado al fuego del infierno. Es un dicho, creo que advierte a cada persona y nos hace pensar, reflexionar y autocuestionarnos y nuestras intenciones, porque muchas veces, lamentablemente, disfrazamos o tapamos atrás de la bondad una intención que no es apropiada, una intención o buscamos una manera de satisfacer a nuestro ego, a nuestro yo, y no buscamos realmente al fondo el placer o el amor de Dios. Un ejemplo, si una persona va a la mezquita, pero no va a la mezquita para rezar o para buscar el perdón, el amor de Dios, sino que simplemente para mostrar a la sociedad que es una persona muy creyente, muy devoto, entonces no le sirve ese acto de la adoración, del rezo, de la oración. Lo contrario, para él se convierte tal acto, en un hecho maldito. Lo mismo lo que pasó acá, la persona que tiene mucho conocimiento, pero en vez de disponer tal conocimiento realmente por la causa o por el amor de Dios a la gente, lo usa para jactarse, para para, para complacer a su ego, para despreciar a los demás, ¿sí? Entonces, para él, el mismo conocimiento se convierte en algo maldito y al final lo llevará al infierno. Y el último dicho para la clase de hoy y este curso es que el profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo, dice Alá, la primera de sus acciones por la que un siervo de Dios será responsable en el día de la resurrección serán sus oraciones. Si están en orden, entonces habrá prosperado y tenido éxito. Y si faltan, entonces habrá fracasado y perdido. Si hay algo defectuoso en sus oraciones obligatorias, el Señor dirá, mira si mi siervo tiene alguna oración voluntaria con la que pueda completar lo que era defectuoso en sus oraciones obligatorias. Luego, el resto de sus acciones serán juzgadas de la misma manera. También un hermoso dicho, una hermosa aclaración, que la primera cosa que nosotros tendríamos que justificar o rendir la cuenta serían nuestras oraciones, que es uno de los pilares del Islam, los 5 rezos obligatorios. Y ahora hay que entender el concepto de la filosofía. El propósito de la oración es mantener o permanecer en comunicación, en contacto, en relación con el Ser Supremo. Las oraciones son momentos para agradecer a Dios, para pedirle perdón, para purificarnos, para mantener claro para nosotros o dejar sentado que para nosotros el enfoque de esta vida es buscar el amor de Dios. Y con el rezo no se refiere simplemente a hacer ciertas posturas, movimientos o repetir meras palabras, sino que el rezo es una manera de constantemente seguir luchando contra su ego, seguir avanzando en su progreso moral y espiritual. Es la clave, es el momento o el hábito o el ritual más importante y es una herramienta imprescindible para el creyente en su viaje, en su camino hacia Dios. Por eso, y también por eso dijo incluso el profeta Mohammed la paz que la oración es el pilar del Islam, porque la esencia del Islam es expresar o ganar o recibir la paz, el amor de Dios a través de tu sumisión o a través de expresar tu sumisión a Dios. Y el mejor ritual o la mejor forma es el rezo, la oración, que es una manera completa, perfecta, que abarca todos los diferentes elementos para agradecer a Dios, para expresar nuestra gratitud, para pedirle el perdón, para arrepentirnos, para la autopurificación, la autorreflexión,
¿sí? Y es también una forma de mostrar nuestra sumisión hacia la voluntad divina. Y si uno incluso ahí falla en ciertos mandamientos o órdenes obligatorios, entonces Dios lo va a completar con las oraciones voluntarias. Y asimismo, si nosotros fallamos o no cumplimos en, en otros mandamientos obligatorios, Dios va a utilizar nuestras acciones voluntarias para completar el campo de las obligaciones. Por eso también muy importante no limitarse solamente a los mandamientos o a las prohibiciones o a los conceptos, a la liturgia obligatoria o los rituales obligatorios, sino que también avanzar en los aspectos, en los mandamientos o en los aspectos voluntarios para luego completar los aspectos o los hechos, las acciones obligatorias. Un ejemplo es el rezo, otro ejemplo puede ser, por ejemplo, el ayuno, que luego a través del ayuno voluntario también completar el ayuno obligatorio que es durante el mes de Ramadán. Muchísimas gracias por acompañarnos durante este curso. Espero que hayan disfrutado y que se hayan beneficiado de este curso. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.